6 presidentes en los últimos 5 años, 5 de ellos con procesos penales vinculados a casos de corrupción. Y la actual presidenta seguramente no escapará a procesos judiciales cuando su mandato finalice. Protestas sociales violentas en el país, incluyendo una que amenazaba con tomar la capital. Una inflación que parece no detenerse. Una economía en estado de emergencia. Delincuencia rampante a la que parece nuestras fuerzas del orden no pueden detener. Ciertamente el Perú ha ingresado a un túnel oscuro del que no sabe cómo salir. Y lo que es peor aún, no ve una luz al final del túnel que le pueda dar cierta esperanza de mejores tiempos. En ese contexto, ¿qué papel pueden jugar la historia y la literatura? ¿Nos sirven de algo cuando nos estamos enfrentando a una de las crisis más feroces de nuestra historia? Nuestro invitado hoy es Pedro Espinosa Pajuelo, arqueólogo y escritor, además de ser gestor del complejo arqueológico Mateo Salado, con quien conversaremos sobre el rol que la historia y la literatura pueden jugar en la cimentación de nuestra identidad cultural y tal vez ayudar a entendernos mejor como sociedad. Bienvenidos al conversatorio Historia y Literatura en tiempos de crisis. ¿Para qué? Soy Miguel Porras, socio del estudio Ugaz Segarra y abogados asociados. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a todos nuestros amigos que nos siguen en esta transmisión en Facebook. Asimismo, invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales del estudio Ugaz Segarra. Hoy nos acompaña Pedro Espinosa Pajuelo, arqueólogo y escritor, a quien agradecemos por su presencia para esta breve charla. Pedro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Miguel, y esperemos que sea una charla fructífera para todos. Pedro, es innegable que el Perú ha ingresado a una espiral de inestabilidad e incertidumbre que parece se quedará con nosotros por un largo periodo. En situaciones como estas, los ciudadanos, sus sociedades, tienen otras prioridades. En ese contexto, ¿qué utilidad pueden tener los temas culturales? En particular, la historia y la literatura. ¿Qué papel pueden jugar la historia y la literatura en tiempos de crisis? Muy bien. A ver, ¿cómo podemos enfocar esta pregunta? Voy a decirlo de una manera que puede sonar un tanto caótica, pero que voy a tratar de darle un mejor sentido más adelante, ¿no? Yo creo que ante situaciones de crisis, a la literatura o a la historia, ¿ya? No son útiles, pero sí las necesitamos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que un libro o el conocimiento de un hecho histórico por sí solos no van a solucionar una crisis. No van a ser una suerte de panacea inmediata de nuestros problemas. Además que lo raro más bien en nuestra historia es que no estemos en crisis, ¿no es cierto? Si bien en estos momentos la crisis pues sí ha llegado a extremos bastante graves, en un contexto de polarización mundial. Me parece que estamos perdiendo un poco de vista de que con las particularidades que tiene el país, esta polarización a la que estamos llegando es también producto de un contexto mundial. Entonces eso me parece que habría que tener también en cuenta. Ahora, ¿a qué me refiero con que no serían útiles directamente un libro o un hecho histórico? Un libro por sí solo, directamente, no cambia los acontecimientos, ¿no? La Biblia no hubiese tenido incidencia en la difusión del cristianismo sin la evangelización, sin el apóstol Pablo, todo lo que nosotros conocemos. Sin ser un libro de literatura estrictamente, el Capital no hubiese tenido tampoco la incidencia a nivel político que ha tenido, si no hubiesen habido internacionales socialistas, etc., ¿no? Entonces, los libros y en general la cultura, más que causar algún tipo de cambio social, en realidad los acompañan. Y muchas veces son productos de las sensibilidades que se dan durante determinados periodos de crisis. Pero
cuando digo que pese a esta aparente inutilidad inmediata, sí los necesitamos, me refiero a que sí pueden crear efectos de renovación dentro de determinadas personas que más adelante pueden ser líderes. Sí pueden crear determinadas corrientes de pensamiento, pero siempre y cuando estén acompañadas por otro tipo de acciones. No es solamente el libro el que mágicamente pues, va a crear todo el cambio de actitud de una sociedad, ¿no? Pues imagínate, en el Perú, según la revista Forbes, los peruanos leemos un libro al año. ¿Tú crees que con eso vamos a crear a partir de un libro pues toda un cambio, una transformación en la sociedad? Es imposible. Pero como lo digo, sí puede acompañar los cambios, sí puede atestiguar su tiempo. Eso es muy importante para mí, por ejemplo, a nivel de la literatura, que la literatura termina siendo un testimonio de los tiempos en los que se escribe, y hasta puede, de alguna manera, aun cuando es consecuencia de sus tiempos, como que preludiar nuevas sensibilidades. Ahora, por ejemplo, se me viene a la mente el Ulises de Joyce, ¿no? El Ulises, si bien está dentro de todo el marco de las vanguardias de su tiempo, hay ya una nueva propuesta de un lenguaje muy diferente. Entonces, pese a que es un producto de su tiempo, también preludia nuevas formas de lenguaje, nuevas maneras como los seres humanos nos podemos comunicar unos con el otro. Y algo parecido pasa con la historia, ¿no? Yo recuerdo seguramente mal, un refrán de Hegel, ¿no? Que decía, de la historia hemos aprendido que los hombres no aprenden nada de la historia, ¿no? Esa era una frase de Hegel. Y es cierto, la historia también por sí misma no crea mayor incidencia si no está acompañada por otro tipo de acciones, llámense doctrinarias, llámense políticas, por una planificación de futuro. Entonces, es esa mi respuesta, de alguna manera, ¿no? No tienen una utilidad directa, un libro no te va a cambiar el mundo, un hecho histórico no te va a cambiar el mundo, pero pueden atestiguar a su tiempo y acompañadas de otras acciones sí pueden crear transformaciones a futuro, ¿no? Entiendo. Una de las funciones que cumple la historia, Pedro, es transmitir de una generación a otra los aspectos más relevantes que caracterizan una sociedad. La historia forma parte de ese pegamento mínimo, ¿no?, que mantiene unida a una sociedad determinada. A eso se le llama cohesión social, que es el conjunto de valores, normas, tradiciones, ritos y costumbres que le dan identidad a una sociedad, ¿no? Lo anterior permite que la sociedad logre una estabilidad en el tiempo, impidiendo la desorganización que se ve, por ejemplo, en los países expuestos a una guerra civil, ¿no? Contribuyen también a este propósito temas como el lenguaje, las creencias religiosas, hay excepciones, ¿no? Hay otras que no juegan ese papel, el patrimonio, etcétera. Teniendo ello como antecedente, para ti, ¿qué significa la identidad de un pueblo en la literatura y la historia, o vinculadas a ellas, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la historia, la literatura y la identidad cultural? Un concepto, muy general de identidad, ¿ya? O sea, es ese conjunto de elementos culturales que dan sentido de unidad o de comunidad a un grupo humano, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el problema con el término identidad? Y creo que para la distorsión que ha habido de este término, hemos sido muy culpables los que nos dedicamos a la historia. El término identidad como sinónimo de cohesión de un país me parece que no es aplicable en la gran mayoría de países y sobre todo en el Perú, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Lo que estamos viendo nosotros de alguna manera es un conflicto de identidades dentro del país. Llámense identidades políticas, llámense identidades étnicas, entre comillas lo voy a poner, etcétera, etcétera. Tenemos un país formado por muchos países adentro. Y este tipo de subdivisiones se agudizan, es decir, tienden a fragmentarse más y a crear una suerte de panorama de balcanización, ¿no? O sea, microconflictos unos contra otros, cuando entran otros factores en juego, como pueden ser las ideologías políticas, las expectativas que hay con respecto al futuro, que no se terminan cumpliendo, etcétera, etcétera, ¿no?
determinadas prácticas económicas o microeconómicas dentro de algunas regiones. Entonces, lo que tenemos al final es un mosaico que muchas veces está enfrentado dentro de sí mismo. Un cóctel para el desastre, ¿no? Sí, y en el cual es, pues, ¿cómo decirlo?, superficial a la identidad, porque lo que tenemos son más bien un conjunto de identidades y a lo que se tiene más bien que apuntar es al diálogo de estas identidades. Entonces, ¿qué ha pasado con la historia o con la arqueología? Que muchas veces, sobre todo esto en la práctica arqueológica, hemos creado el discurso de que la arqueología nos va a dar la identidad y la cohesión que necesitamos como peruanos. Bueno, yo ya lo he dicho esto muchas veces en otras oportunidades que he tenido de compartir con amigos profesionales o entrevistas, qué sé yo. Esto no es cierto, porque parte de la idea de que los peruanos somos una suerte de tabula rasa, donde no hay ninguna identidad y va a venir la arqueología así como bajada de los cielos, ¿no? A traer a un montón de gente que tiene un papel en blanco sobre la cara, ¿no? El rostro que necesitan, ¿no? Y el orgullo que necesitan. La manifestación gloriosa. Exacto, ya. Todo eso me parece, por decirlo de manera amable, deleznable. ¿Ya? Es una forma un poco burda de querer justificar la existencia de la arqueología, de cómo la arqueología trata de ser una carrera relevante dentro del contexto peruano. Me parece que no lo necesita la arqueología y que tiene más bien posibilidades yendo más allá de la investigación arqueológica, porque como decía yo hace un momento, pues no se trata de que el hecho histórico o el sitio arqueológico por sí solo va a cambiar a la gente, no se trata de eso, sino que tiene que haber una serie de acciones alrededor que justamente propicien alguna serie de cambios, aunque sean mínimos, ¿no? Y entonces lo que yo veo es eso, o sea que tanto desde la historia como desde la arqueología se ha inflado un poco esto de la necesidad de una identidad peruana, una identidad que nos haga comunes a todos los peruanos basada en un sentido de orgullo, de acuerdo a determinados emblemas prehispánicos y que por lo tanto van a servir para que nosotros nos construyamos sobre nación. Y yo creo que la máxima prueba de que eso no ha servido es todo el discurso que ha habido sobre los incas casi desde los años 1920, ¿no? Se nos conoce hasta en el extranjero como un país inca, como el Tahuantinsuyo, que fue una civilización maravillosa, etcétera, pero ¿eso nos ha servido de algo? Creo que la respuesta cae por sí sola, ¿no? Claro. En literatura manejo un poco menos, la verdad, estos temas que tienen que ver, digamos, con historiografía literaria. Y hay, lógicamente, escuelas que han tratado de rescatar, lógicamente, lo que han considerado que es lo peruano, ¿no? La poesía indigenista quechua, por ejemplo, que se me ocurre ahora, ¿no? Pero también la literatura, pues, así como cualquier manifestación cultural, se permea también a las cuestiones culturales que suceden en el extranjero, que suceden en otros lados, y de esa manera también va creciendo, ¿no? La literatura urbana de los 50 fue tomando cosas de los grandes íconos literarios de su tiempo, ¿no? Cuando la literatura moderna, latinoamericana y el boom se desarrollaron, fue pues tomando los aportes, por ejemplo, de Faulkner, ¿no? Los aportes de Joyce, y de mucha literatura anglosajona, ¿no? Claro. Pero que sirvió justamente para formar una corriente latinoamericana que daba cuenta de su tiempo, aunque, como digo, trayendo elementos de afuera, ¿no? Entonces tampoco es que a nivel de la literatura, así como en la historia, eso también pasa, hay identidades cerradas. O sea, que nos podamos definir como peruanos y solucionemos nuestros problemas porque somos peruanos y nos cerramos a todo lo que esté afuera, porque lo que esté afuera es lo malo. No. Entonces, digamos, a donde quiero llegar con esto es que las identidades, tanto a nivel de la literatura como a nivel de la historia, son bastante permeables, son dinámicas y son cambiantes. Y ahora, en este contexto, son muy beligerantes y por ende tenemos que tratar en lo posible de llegar hacia un diálogo entre esas identidades que ya existen. Precisamente con tu respuesta has adelantado a la pregunta que venía a continuación, ¿no? Pero que se pueden concatenar sin ningún problema, ¿no? No, todo lo contrario, gracias más bien por el aporte. El tema de si el desarrollo de la literatura peruana, ¿no?, de alguna manera ha
reflejado el devenir histórico-cultural del Perú, ¿no? Si ha cumplido, bueno, ciertamente ya lo has dicho, el rol de cohesión no lo ha cumplido, ¿no? Esa era una de las preguntas. Si lo ha cumplido, me parece que no, pero bueno, tú ampliarás en ello, ¿no? Y definitivamente, si al final la historia y la literatura han terminado aportando a la identidad cultural del Perú en alguna medida, no, no de una manera monolítica, como tú has escrito, ¿no? Que efectivamente no se pueden dar, no existen, pero sí de alguna manera han contribuido la historia y la literatura a la formación de cierta identidad o de identidades en el Perú. Veamos, sí, efectivamente, tanto la historia como la propia literatura pueden dar algunos contenidos, digamos, simbólicos para que una sociedad los haga en general suyos, ¿no? Veamos un ejemplo contemporáneo. ¿Qué es lo que más cohesión, si podemos utilizar esa palabra, puede estar dando al país? Es la gastronomía, ¿verdad? O sea, a quien no le gusta comer, a quien no le gusta pues su cevichito, ese tipo de cosas, ¿no? Con su chelita, cosas así por el estilo. Entonces, estas son, por decirlo así, productos culturales que son emblemáticos, es decir, que son incorporados por la sociedad y que son efectivamente utilizados como seña de identidad. Pero tú ves que esta seña de identidad nacional, como puede ser la gastronomía, no cubre todas las regiones y no soluciona los problemas que hay por debajo, ¿no? O sea, no es que ya pues tengamos solucionada la armonía nacional gracias a la gastronomía. El arroz con pollo solucionará el gran problema de las enemistades. Así es, el ceviche solucionará la crisis, ¿no? No es ese el caso. Qué bueno sería. Sí, y aunque parezca broma, a lo mismo aplica con un sitio arqueológico. O sea, Machu Picchu no te va a solucionar tu problema de identidad o tu problema de cohesión nacional, ¿no? Al contrario, trae otros tipos de problemas porque si bien se vuelven pues cartas de presentación, por decirlo así, del país ante el mundo, también siempre tienden a crear otra clase de desigualdades dentro de los lugares donde se dan estos emblemas, ¿no? Algunos sociólogos, por ejemplo, hablaban de lo que se llamaba el síndrome del Cusco. ¿Qué significa eso? Que la ciudad y los puntos turísticos en el Cusco como que creaban un fuerte movimiento económico, mientras que las periferias que estaban afuera no lo tenían. Entonces se creaba una contradicción, por decirlo así, que hacía difícil la convivencia o había descontento, ¿no? Esto es inevitable. Entonces, vuelvo a insistir, muchas veces, tanto los historiadores como los que hacemos literatura, hemos cometido el error de vender a veces irreflexivamente la idea de que Vallejo o Machu Picchu pues nos va a hacer más peruanos que nunca, nos va a dar unidad, cohesión, y no es así. Y es bueno que sepamos que no es así porque de esa manera nosotros ponemos los pies en el suelo y pensamos otro tipo de soluciones sin necesidad de tener que desechar este tipo de emblemas, sino abordándolos de manera diferente, de una manera más incluyente, por decirlo así, discutiendo más los pros y los contras, ¿no? Entonces, de esa manera vamos, por decirlo así, sacándole el máximo provecho incluso a la literatura y a la historia. Además, no hay que olvidar que la historia puede tener un doble peligro, por decirlo así, o un riesgo, digámoslo así, un riesgo. Y es que puede propiciar nacionalismos perniciosos, ¿no? Esto lo sabemos desde mucho tiempo. Los regímenes más totalitarios tienden a crear una historia y a forjar determinados elementos simbólicos que les sirven para afianzarse dentro del imaginario de las personas, ¿no? Y eso también uno lo va a ver a nivel de determinados movimientos que pueden haber también dentro de nuestro país y que tienen estas tendencias nacionalistas, ¿no? Hay determinados discursos muy recalcitrantes que utilizan determinados símbolos que muchas veces pueden ser tomados de historia y reinterpretados, ¿no? Entonces, no es, nuevamente, tengámoslo presente, que la historia nos va a solucionar muchas cosas, al contrario, bajo determinados puntos de vista, y cuando no hay una discusión de los contenidos históricos, la historia nos puede dar problemas. Claro. ¿Ya? Además que hay otra cosa que también todos tenemos que tener en cuenta, la historia, la arqueología,
vienen a ser, a fin de cuentas, ciencias o disciplinas, si se quiere, lo cual significa que no hay verdades eternas dentro de la historia. O sea, lo que nosotros, o sea, los arqueólogos, les podemos enseñar hoy día sobre los incas, ¿ya? De aquí a 10 años va a venir otro arqueólogo con otros datos, con otras investigaciones y le da la vuelta. Entonces, todos los contenidos históricos también cambian a lo largo del tiempo. Entonces, no hay como verdades históricas absolutas de las cuales nosotros podemos aprovechar para agarrarlas e incorporarlas a nuestros fines particulares, ¿no? Entonces, eso también hay que tener presente. Los historiadores, los arqueólogos, no creamos verdades absolutas, sino verdades, por decirlo así, temporales, Okay. ¿no? Entonces, eso también es bueno tenerlo en cuenta. La historia también se corrige desde la perspectiva y desde el trabajo de los propios historiadores o arqueólogos, ¿no? Excelente. Bueno, y ahora, digamos, hay una noticia un poco contexto de actualidad, ¿no? Es casi se está pasando a convertirse en tema de frivolidad. ¿Qué reflexiones te generan los comentarios que considera la incorporación de Mario Vargas Llosa a la Academia Francesa como algo insubstancial, ¿no? Que no es motivo, que no debe ser motivo de regocijo entre los peruanos? Es decir, que simplemente lo rechazan, ¿no? Y consideran que no es un hecho que merezca mayor reconocimiento como colectivo. Ya, ahí hay dos cosas. Primero, que me parece absurda la mezquindad que puede haber cuando está, o cuando obedece, mejor dicho, a motivos ideológicos. Y también me parece que no viene al caso venderlo como un logro nacional, como un logro absoluto de la De los patria Perú, peruanos. ¿no? No me parece al contrario, creo que, como leí en alguna parte, no sé si le hubiese ido también a Vargas Llosa desempeñando su función de escritor aquí que desempeñándola allá en Europa, ¿no? Más allá de eso, Vargas Llosa pues es un referente, ¿no? Es un referente de la literatura, de la novelística, de la manera como se construyen novelas. Algunas de sus obras, lógicamente, ya son parte pues de la historia universal, ya de la literatura, ¿no? Conversación en la Catedral o La Guerra del Fin del Mundo, que a mí me parece fabulosa, una novela extraordinaria, si bien creo que ya después, O sea, un lógicamente, antes tuvo, y un después, ¿no? De sí, Mario tuvo Vargas. como, digamos, un bajón, ¿no? No obstante, mira, a mí La Fiesta del Chivo me parece bastante buena, ¿no? Pero no así, bueno, lo demás que le he leído, pero él ya ha hecho de alguna manera historia con las novelas que ha podido hacer y con las cuales ya ha aportado y es parte de la literatura universal, y lo que está recibiendo ahora es el justo reconocimiento a su talento, y eso no hay ninguna discusión, creo, que hacer, ¿no? Entonces, las cuestiones que tienen que ver con que no, qué mal porque es de derecha, o no, qué bien, demostremos que las cosas son muy buenas, o que la derecha hace las cosas muy bien también, son estupideces, ¿no? O sea, se reconoce el talento, sea de derecha, sea de izquierda, porque es lo que se necesita, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Por supuesto, Muy bien. es lo pertinente, lo justo. Sí. Este tema lo tocaste hace un momento, pero bueno, yo quiero que para darle cierre a esta parte de la entrevista, ¿no? ¿Nos sirve de algo a los peruanos identificarnos como un país inca, identificarnos con Vallejo, con Arguedas, con Basadre, con Porras, con el mismo Vargas Llosa? ¿O crees que simplemente no lo necesitamos a ese nivel? Yo creo que sí serviría que nos identifiquemos con todas esas personas, porque has mencionado a un grupo muy heterogéneo y muy diverso ideológicamente. Has mencionado a Arguedas y has mencionado a Vargas Llosa. Absolutamente, hay una intención en ello. Exacto. Entonces, justamente de eso se trata. O sea, no porque yo tenga determinada tendencia política, digo que este no sirve para nada y digo que este sí sirve, ¿no? Justamente el reconocer de que más allá de las ideologías, los enfrentamientos y las crisis, podemos tener algunos referentes en base a los cuales hablar sobre nosotros mismos y no desechar a priori estos referentes, me parece muy útil. Y mientras más diversos sean nuestros referentes culturales, tanto mejor. Por eso a mí también, desde la arqueología y la historia, así como es muy importante que consideremos como referente a la literatura tanto a un Arguedas como a un Vargas Llosa,
me parece también importante reconocernos no solo como un país prehispánico, sino también como un país virreinal, como un país republicano, y que tiene una arqueología histórica que interviene en sitios de la época virreinal, que interviene en sitios de la época republicana. O sea, vernos a lo largo del tiempo, vernos en nuestra complejidad, ver lo que no nos gusta, saber aceptar lo que no nos gusta porque no lo podemos cambiar, ¿no? O sea, eso de que, bueno, voy a sacar el monumento a Colón y con eso ya solucioné mi pasado, pues es una estupidez, ¿no? Lo que estás haciendo es más bien impulsando el olvido histórico, y cuando tú impulsas el olvido histórico, pues la pagas más adelante, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso, no perder de vista toda nuestra historia, empezar a derribar ciertos mitos como que el pasado prehispánico fue nuestra edad de oro, fue nuestra Arcadia perdida, y a la que acaso tendríamos que regresar, ¿no? Que solo los poetas y literatos que hablan del Perú son los auténticamente peruanos, ¿ya? Que hay personas más peruanas que otras por su color de piel, o porque no viven en Lima, o porque viven en Lima, ¿ya? Entonces, es importante justamente romper este contexto de polarización, este contexto de simplificación y adjetivación de todo lo que nos rodea, para ver esa complejidad que es hasta, por decirlo así, contradictoria entre sí, ¿no? Hablo de los ejemplos que tú has puesto en cuanto a literatura. Y cuando se lidia con eso, yo creo que ya podemos pasar efectivamente a una etapa en la que quizás podemos tener una esperanza de superar las crisis, ¿no? Pero quedarnos en esta etiquetación tan fácil de, no, yo soy de tal ideología, por lo tanto yo soy el bueno y tú eres el malo, ¿no? Falsas no, yo dicotomías, ¿no? Absolutamente, falsas dicotomías, y ni siquiera son dicotomías o tomas de posición que parten de una reflexión cuidadosa, ¿no? Y sopesar las razones que también da el otro, ¿no? Es solamente una moral a priori, ¿no? Son solamente esta suerte de supremacismo moral que se dice, ¿no? O sea, yo tengo esta posición, y ni siquiera es política, no es una posición que se pinta como política, pero es una posición moral y es una posición inquisitorial. Entonces no hay precisamente una reflexión de contenidos, no hay un debate, sino hay, yo estoy en el lado bueno, tú estás en el lado malo. La búsqueda de la cancelación de todo aquello que no sea lo que yo pregono, ¿no? Así es. Pedro, cuéntanos un poco de tu trabajo como arqueólogo, ¿no? Las principales dificultades que encuentra un profesional como tú para poder desarrollar las actividades profesionales, ¿no?, en la arqueología. Las principales dificultades de un arqueólogo. A ver, lo reduciré a dos palabras, financiamiento y financiamiento. ¿Ya? El fantasma del desempleo al que nos enfrentamos todos los arqueólogos y creo todos los profesionales peruanos que salimos de una universidad, pero sobre todo la necesidad de conseguir un financiamiento para poder intervenir en un sitio arqueológico es bastante difícil en nuestro país, porque las intervenciones arqueológicas son caras, en general son caras, no son muy económicas que digamos, y pese a que todos sabemos que una intervención en un sitio arqueológico puede tener mucho potencial, por lo que más adelante voy a decir. Nuevamente, paréntesis, no es que el sitio arqueológico por sí solo vaya a solucionar nuestros problemas, sino que tiene que haber toda una serie de acciones en torno. ¿Ya? Eso es lo que complica la intervención, ¿no? O sea, uno va al sitio arqueológico, hace la investigación, pero ahora entre los arqueólogos ya hay el convencimiento muy positivo de que se tiene que trabajar con la comunidad, se tiene que hacer gestión con la comunidad. ¿Qué significa eso? Antes lo que hacíamos los arqueólogos era, íbamos a un sitio arqueológico, abríamos una pequeña excavación, sacábamos nuestros datos y los publicábamos en una revista que lo leían 3 gatos así como nosotros, ¿no? Y listo, ahí quedaba la cosa. Pero la gente que estaba alrededor ni sabía para qué habíamos venido y para qué nos habíamos ido. Ya empezaban a veces estas habladurías, no, han venido, se han sacado el oro y se lo han llevado y ya, pues sí, así.
Pero esto ha sido pues porque ha faltado mucho la comunicación del arqueólogo con la gente que vive en el sitio arqueológico, ¿no? Hemos sido una carrera que por estar dedicados a los muertos, pues nos hemos encerrado con los muertos y no hablábamos con los vivos. Era una vaina, ¿no? Entonces esta tendencia perjudicial, por fortuna, se está superando en los últimos años. Se conversa con la comunidad campesina donde vas a trabajar, con el vecindario donde vas a trabajar, les dices, mi trabajo sirve para esto, haces charlas con ellos, difundes con ellos los resultados de tus excavaciones, los haces participar en tus excavaciones, trabajas con el colegio de la zona, etc., ¿no? Ya el trabajo del arqueólogo se ha socializado muchísimo con la gente que viva, que es, a fin de cuentas, aquella gente para la que tú haces el trabajo, ¿no? O sea, yo no hago el trabajo pues para los incas, para los chavines, ¿no? Yo no hago el trabajo para ellos. O sea, yo hago el trabajo para la gente de ahora. Entonces, es así como más bien tú puedes crear hasta de a pocos ciertos cambios actitudinales, ¿no? Es así como la arqueología puede empezar a contribuir a, más adelante, evitar algunas situaciones de crisis. Vuelvo a repetir, no es el lugar arqueológico solo, o no es el lugar arqueológico que porque es espectacular y grande, ya te dio orgullo patrio, orgullo nacional y ya, listo, eres un súper peruano. No es así, hay que hacer todo un trabajo educativo en torno a las excavaciones, hay que hacer todo un trabajo de relación con la comunidad y así es. Pedro, y entonces, ¿cuáles son los más importantes desafíos del sector cultural en nuestro país? Has dicho hace un momento financiamiento, ¿no? Pero tal vez podrías agregar algún otro o de repente expandir en lo que acabas de decir, ¿no? ¿Por qué debemos insistir en el desarrollo del sector cultural en el Perú? ¿Vale la pena esa inversión de tiempo, dinero? Por supuesto. Aparte del problema de financiamiento, lo que vendrían a ser políticas culturales, es decir, aquellas directrices de qué vamos a hacer con la cultura a lo largo del tiempo, son recientes. O sea, nosotros tenemos una política nacional de cultura aprobada por el gobierno desde el año 2019, 2020, por ahí, medio en estos momentos el año. Pero ¿por qué es importante una política nacional de cultura y sobre todo que sea consultada, ¿no? Y que justamente tenga posibilidades de cambios a lo largo del tiempo en base a consultas, que sabemos hacia dónde vamos, sabemos cuáles son nuestras carencias y sabemos para qué hacemos cultura? O sea, qué es lo que el hacer cultura va a solucionar, ¿no? En términos de derechos culturales, distribución de los productos culturales, impulso a la producción de productos culturales, llámense artesanía, industria cultural, libros, discos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a tener una directriz porque justamente uno de los grandes problemas de la cultura es que no hay una visión constante y de largo plazo de cómo tiene que enfrentarse la cultura en el país, sino que ha sido bastante irregular y dependiendo casi de la voluntad del gobierno de turno. El gobierno que no le interesaba la cultura, fregados. El gobierno que le interesaba más o menos, ya bueno, se podían hacer cosas, ¿no? Entonces, estos vaivenes de la política, lógicamente, también impactan en la cultura. Y hablando de vaivenes en la política, lógicamente, todas las crisis y cambios de gabinete que hemos tenido en los últimos años también impactan en la cultura, porque se pierde justamente esta continuidad en cuanto a la manera de hacer cultura. Hay mucha inestabilidad administrativa, entonces los procesos administrativos, por ejemplo, para sacar un convenio que pueda ayudar a un sitio arqueológico, también se demoran, ¿no? Entonces, la inestabilidad política, y no solo el financiamiento, también afecta mucho a la cultura. Y por eso es importante tener directrices que nos permitan llevarla adelante de una manera firme y con objetivos. Y definitivamente el tema de por qué es importante, ¿no?, invertir en la cultura en el Perú. Claro. Invertir en la cultura en el Perú es importante porque hay toda una serie de procesos en torno a la cultura, procesos de producción cultural que por lo tanto no solo hacen conocidas a determinadas comunidades que crean algunos productos culturales,
impulsan la economía, impulsan la creación de contenidos simbólicos, el cine, el teatro, qué sé yo. Entonces, desde ese punto de vista es muy positiva la creación de cultura, pero es obvio para mí que, por ejemplo, necesita la participación de las municipalidades de manera muy fuerte. Está en la normativa, en la Ley Orgánica de Municipalidades, que tienen que preocuparse por la cultura de sus jurisdicciones, y también es importante la participación de la empresa privada, ¿no? Es básica la participación de la empresa privada. Los mejores modelos de sostenibilidad económica a nivel de sitios arqueológicos tienen mucho que ver con participación privada, ¿no? Con los problemas que ello puede traer, pero le da por lo menos sostenibilidad, y eso hace que los productos culturales, las manifestaciones culturales puedan ser compartidas por muchos más peruanos, porque tienen maneras de llegar a muchos más peruanos, ¿no? Tienen sostenibilidad, tienen fondos, tienen redes de distribución por las cuales más peruanos podemos disfrutar de la cultura de otros peruanos como nosotros, y conocer a otros peruanos, cómo piensan, qué hacen, qué producen en comunidad, qué producen individualmente, sea un libro, sea un disco, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ahí está justamente la importancia del sector cultura, pero como puedes ver nuevamente, pues es cuestión de que haya un concierto y un involucramiento de muchos actores sociales. No es solamente el Estado, es la municipalidad, es la sociedad civil organizada, es la empresa privada, etc. Cultura y literatura, escritores. Pedro, eres también escritor, ¿no? En noviembre del 2018 presentaste tu novela Las cabezas de la Hidra, que recibió muy positivas críticas, ¿no? Aquí quiero mostrar un poco la edición del año 2016, ¿no? Del libro de Pedro, la novela Las cabezas de la Hidra, ¿no? Lo componen una serie de relatos cuyo autor es un autor ficticio, Juan José Lastra, ¿no? ¿Quién es Juan José Lastra, Pedro, ¿no? ¿Cómo debemos pensarlo? ¿En qué contexto? ¿Cómo debemos entenderlo, si podemos entenderlo de alguna manera? Los escritores son personas difíciles de entender. Sí, pero hay algo muy importante, ¿eh? Los escritores somos un lector más de nuestra propia obra. Entonces, el temor, no sé si lo tienen varios escritores, por lo menos es mi recelo, ¿no? Para no decir temor, que suena muy dramático, es que de alguna manera, cuando yo digo de qué trata una obra, te estoy dando mi punto de vista, ¿no? También yo creo que es bueno que el lector la descubra, ¿no? Con la menor participación posible del escritor, si bien bajo algunos contextos sí el escritor tiene que participar, ¿no? Cuando dicen estupideces de su obra, ya pues no, tú tendrás que decir, no, ¿sabes qué? No he querido decir esto, pero en fin, pero por lo demás, como lo dije alguna vez, en el momento en que tu obra está publicada ya no te pertenece casi. Entonces entra dentro de todo un circuito de lectores en el que cada cual tiene alguna determinada lectura de tu obra, que puede ser desde la más excéntrica hasta la más profunda, pese a que tú has querido decir algo totalmente distinto. No, has querido decir algo totalmente distinto. No recuerdo ahora, creo que era un pintor, ¿no? Que había hecho determinados personajes en una pintura, digamos, bastante abstracta, por decirlo así. Y hicieron todo un análisis de su obra, diciendo que simbolizaba el infinito, el universo. Cuando le preguntaron eso, dijo, pero yo me he inspirado en una papa, este es el ojo de la papa, esta es la mancha de la papa blanca, ¿no? Bueno, suena medio raro, papá, pero es la verdad, ¿ya? Ya. Pero con eso me refiero, que puede haber lecturas que vayan mucho más allá de lo que ha escrito alguien, o mucho menos de las intenciones. ¿No culparás al posmodernismo de ello de repente? Claro, tampoco sin llegar al relativismo absoluto, ¿no? Pero bueno, en cuanto a José Lastra, mi intención, digamos, ya que estamos spoileando, fue simplemente crear como una suerte de personaje más. ¿A qué me refiero?
Las cabezas de la hidra habla sobre un escritor ficticio, Juan José Lastra, que tiene una serie de cambios a lo largo de su vida, tanto en estilo como en las circunstancias que le pasan. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos cambios son como las cabezas de ese monstruo. Y él mismo, al ser un personaje de sí mismo, se vuelve otra cabeza del monstruo, otra cabeza de la hidra. Es esa la intención. Entonces, al poner un escritor ficticio, fue esa mi intención, o sea, crear como un personaje adicional, que hace la obra, para crear una suerte de obra dentro de la obra y multiplicar, por decirlo así, las cabezas de la hidra, ¿no? Esa era la intención. Bueno, no sé si no sé si lo habré logrado. Ahora estoy también preparando otra obra donde vuelve a reaparecer José Lastra, ¿no? Porque las ventajas de los personajes es pues, que los puedes revivir, los vuelves a matar 50 veces. Es divertido matar, o sea, hay un trabajo. Matar a un personaje más de una vez. Es divertido. Hay un trabajo en camino con... Sí, y vuelve a reaparecer José Lastra, que supuestamente estaba muerto, ¿no? Pero ya... interesante. Sí, pero ya... con alguna sorpresa de repente. Sí, no estaba muerto. Andaba de parranda. Muy bien. Sí, ya, excelente. Ok. Pedro, yo sé que esta pregunta puede resultar una de esas preguntas, tontas que están por ahí, ¿no? Pero bueno, no puedo evitar hacerla, ¿no? ¿Existe algunos autores que tú podrías considerar importantes en tu formación literaria, en tu inspiración? ¿Hay autores que podrían llamarse modelos de escritor? ¿Podrías, de repente no, pero bueno, existe una línea de escritores foráneos y peruanos, ¿no? ¿Es ello posible? Sí, claro. Algunos lo menciono en las cabezas de la hidra, ¿no? Hay algunos autores que yo hasta ahora los recuerdo con mucho cariño y que si bien no están directamente mencionados en el libro, sí siento que me han ayudado no sé si a crear, pero sí a que se me impregnen determinadas atmósferas, por ejemplo, nostálgicas o misteriosas, ¿no? Carlota Carballo de Núñez, por ejemplo. La adoro, Carlota Carballo de Núñez, en su libro, por ejemplo, su libro de cuentos fantásticos, que era un libro para niños, fue una de mis primeras lecturas y me pareció maravilloso esta creación de atmósferas entre nostálgicas y misteriosas en cuentos infantiles, ¿eh? Me parece extraordinaria. Abraham Valdelomar, los cuentos de Valdelomar también me marcaron mucho. Y luego ya hay algunos actores, sobre todo de narrativa breve, que también me marcaron y están, creo, me parece, reflejados en la manera como escribo en las cabezas de la hidra, ¿no? Por ejemplo, Monterroso, Juan José Arriola, ellos principalmente, pero los autores a los que yo siempre acudo y que me parecen modélicos es primero Proust. Como yo siempre digo, yo soy un devoto de Proust. Tengo un cuadrito ahí con mi velita de Proust en el cuarto, ¿ya? Henry Miller, me fascina Henry Miller, y son los que yo puedo recordar ahora. Obviamente hay muchos más, pero son los que recuerdo ahora. El tema del tiempo, por ejemplo, que es una constante en las cabezas de la hidra y es un tema que a mí me gusta mucho, está en Proust. En busca del tiempo perdido, las 6 volúmenes, me parece una enciclopedia del tiempo visto desde todos los puntos de vista posibles. Me parece el tratado más completo que hay sobre el tiempo, ¿no? Esta novela me parece absolutamente maravilloso y es algo que yo siempre tengo presente cuando escribo o cuando quiero hablar sobre el tema del tiempo, que es algo que me gusta bastante, ¿no? La brevedad de los relatos de Hemingway. También, claro. Hemingway también ha sido en algún momento una referencia mía. Borges también, pero con Borges tuve una relación, todavía, tuve una relación amor-odio, ¿no? O sea, en los 90 Borges me fascinó, ¿no? Borges me fascinó muchísimo. Cuando lo he vuelto a releer en los últimos años, en cambio no, he tenido como cierta decepción, sin que signifique que se deje de reconocer pues la enorme valía de cuentos como Clonuk Bar Orbis Tertius, que es una monstruosidad de cuento, o el Aleph, hasta ahora me parece maravilloso, el jardín de senderos que se bifurcan, ¿no? Pero bueno, digamos que ya no está en lo personal, obviamente, ¿no? Claro. Dentro de mi panteón de... La evolución propia. Claro, no está dentro de mi panteón, digamos, de escritores referenciales, ¿no? En cambio, Henry Miller no acaba. Ajá. O sea, yo he leído desde el colegio Henry Miller, no, de la universidad, y lo sigo leyendo ahora y me sigue maravillando.
pese a que es un escritor que habla sobre sí mismo, sobre sí mismo, sobre sí mismo, pero me parece formidable cómo puede llegar a extremos hasta pornográficos, ¿no? En una novela, y luego te habla de cuestiones filosóficas, pero de la mayor profundidad, ¿no? Eso me parece fabuloso, y con una honestidad absolutamente transparente, aun cuando te esté fanfarroneando, ¿no? Porque te habla, pues, que, no sé, no voy a hablar de cuestiones sexuales, lea los libros de Henry Miller, pero esa honestidad es muy básica, es fundamental en un escritor, en el que haya esta honestidad que se trasluce en lo que él escribe, ¿no? Y eso yo lo veo en Henry Miller y hasta ahora lo admiro muchísimo en él, ¿no? Pedro, bueno, me gustaría hablar también un poco aquí del tema del espacio público, siendo tú un hombre que trabaja con temas vinculados a ellos, y voy a proceder a profundizar en ello aquí, ¿no? Pero antes me gustaría leerte algunas notas que he hallado sobre el papel de los espacios públicos y su rol en cimentación de las sociedades, ¿no? O interacción de sociedades, ¿no? Entonces me gustaría leerte algunos de ellos y luego pasaríamos a conversar un poco de lo que tú piensas, ¿no? Por ejemplo, mira, el contar con espacios públicos de calidad en nuestras ciudades es un derecho ciudadano, pues democratiza la vida urbana. Los espacios públicos estimulan el encuentro ciudadano libre y espontáneo, permitiendo la interacción social original que últimamente parece haberse desplazado hacia las redes sociales, ¿no? Algunos espacios públicos de las ciudades se convierten por espontánea decisión popular en puntos de expresión cívica para celebrar victorias deportivas o lugares habituales de protesta popular. De eso sabemos mucho aquí en Lima, ¿no? La cantidad y calidad de espacios públicos que encontramos en las ciudades son un buen reflejo de la madurez y conciencia urbana que ha desarrollado la ciudad a lo largo del tiempo. Pues constituyen una clara representación de la importancia de la generación de espacios colectivos para el desarrollo de actividades de ocio, recreación o deporte, ¿no? Para que un espacio público cumpla adecuadamente su función, debe poder ser disfrutado activamente como tal y no solo contemplado a lo lejos o desde lo alto de un edificio, como sucede cuando se prohíbe la entrada a un parque o se le enreja para impedir su uso público. No existe absurdo urbano mayor que un espacio público prohibido al acceso público, ¿no? Los espacios públicos contribuyen a la formación de una identidad ciudadana y a la construcción de un sentido de pertenencia para entender lo público como parte de lo propio, de lo nuestro, ¿no? El ciudadano valora y cuida lo suyo y lo defiende de un mal uso, ¿no? Existe una demanda de apropiación colectiva del espacio público, entendida como un legítimo reclamo ciudadano a contar con espacios públicos de calidad donde poder interactuar, ¿no? Bueno, así hay varios, ¿no? Tú como gestor cultural del complejo arqueológico Mateo Salado, ¿no? Cuéntanos un poco sobre él, ¿no? Su significado en nuestra historia, su importancia y el papel que juega y podría jugar en el desarrollo de espacios públicos que sean no solo espacios para los interesados de la historia o de la arqueología, como profesionales, sino también como espacios de encuentro de los ciudadanos, de expresión, de democracia, de cultura, etc. Veamos, el complejo arqueológico Mateo Salado es una de las zonas arqueológicas más grandes de la costa central del Perú y la más grande del cercado de Lima. Es muy céntrica, está apenas a 20 minutos de la Plaza de Armas de nuestra ciudad, ¿no? Está dentro de un entorno urbano plenamente consolidado y colinda con Pueblo Libre hacia el sur y con Breña hacia el este. Era un centro administrativo ceremonial de la cultura Ichma. La mayoría de huacas que tenemos dentro de Lima pertenecen a esta cultura. Y desde el 2007 el Ministerio de Cultura viene realizando allí un proceso de recuperación del sitio que se encontraba a punto de perderse, ¿no? Porque habían gran cantidad de mecánicos informales dentro, había muchos lugares que estaban tomados por delincuentes, era una situación caótica, ¿no? Gracias al trabajo continuado que ha hecho el Estado allí con mi equipo, que es el que viene interviniendo en el sitio desde el 2007 y bajo mi dirección desde el 2008, se ha empezado pues un proceso de recuperación del sitio que es ya irreversible, ¿no? O sea, ya
se ha recuperado un 50% de las áreas ocupadas, se han investigado 3 de las 5 pirámides escalonadas truncas, ya hay un circuito turístico, desde el 2014 hemos abierto al público, hay un trabajo continuo de mantenimiento de las áreas que han sido sometidas a conservación y restauración, y sobre todo, y con esto entraremos al punto que tiene que ver con espacios públicos, Mateo Salado se caracteriza por ser un sitio donde constantemente se realizan actividades artísticas, culturales, educativas, de muy diverso tipo y de ingreso libre para la comunidad, ¿no? Esto lo pueden ver en Facebook, ahí pueden seguir nuestra programación, también en Instagram, en las páginas del Complejo Arqueológico Mateo Salado. Y esta clase de eventos son coorganizados o organizados siempre por asociaciones artísticas o culturales vecinas o de la ciudad de Lima en general. Entonces van y hacen recitales de poesía, hacen teatros, hacen conciertos, danza, música, etcétera, etcétera, ¿no? Porque se trata justamente de que el sitio arqueológico no solamente sirva como un repositorio de información pasiva sobre el pasado, valga la redundancia, sino que sea un espacio activo donde el ciudadano participe del sitio arqueológico, viéndolo como un lugar donde puede ser testigo o participar en distintos tipos de eventos del tipo que te he dicho, ¿no? Artísticos, culturales, etc. Puede expresar el arte, el ciudadano, o puede también ver el arte de otros. Entonces el sitio arqueológico deja de ser un sitio del pasado y se transforma en un sitio del presente y en un sitio vivo. Por ahí va el tema. Esa es una manera de hacer público un sitio arqueológico, porque los sitios arqueológicos, al ser sitios que guardan evidencias de hace muchos años, tienen que tener obviamente cierto tratamiento cuidadoso. O sea, hay que saber en qué áreas hacer determinadas actividades, en qué áreas no hacerlas, qué cantidad de público puede ingresar, qué cantidad de público no puede ingresar, ¿no? Entonces, esto implica que justamente no pensemos que los sitios arqueológicos son, ¿cómo poderlo decir?, como espacios públicos de tal manera de que se puede entrar de cualquier manera en ellos y para hacer lo que se desee, ¿no? En nuestro país, desafortunadamente, no siempre tenemos una buena comprensión de lo que es espacio público. Muchas veces hay personas que entienden que el espacio público es el espacio de nadie y por lo tanto yo puedo hacer ahí lo que me plazca, y no es así. Y eso se ve desde ejemplos tan sencillos como que tú en medio de una vereda estaciones tu carro y lo metas hasta la puerta de tu casa, ¿no? Con lo cual invades la vereda pública, impides el paso de personas, ¿no? O con un ejemplo tan común como que los aires de mi casa trato de hacerlos lo más salientes posibles y estoy ocupando vereda, doble vereda o qué sé yo. Ya, entonces, no hay una buena comprensión del espacio público. Y esta incomprensión de lo que es un espacio público yo creo que llega hasta los especialistas, como ciertos arquitectos que piensan que espacio público es sinónimo de área no cercada, como decía un poco el texto que tú decías. Y no es cierto. Los espacios públicos con mayor afluencia de gente, de personas aquí en Lima, son áreas cercadas. ¿Cuáles son? Los grandes parques zonales, por ejemplo, ¿no? Los grandes parques zonales. Va un montón de gente los fines de semana y son espacios cercados. Entonces, hay determinadas actividades que son de interés del público, que pueden ser hechas de manera ordenada y que así haya o no un cerco, permiten la interconexión con la gente, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. No necesariamente el cercado es malo y no necesariamente el espacio público significa que puede entrar todo el mundo a hacer lo que le da la gana, ¿no? O sea, tenemos que tener una comprensión también de lo que es espacio público como espacio de todos. Si es espacio de todos, tiene que ser respetado por todos. Un poco nosotros tenemos esta suerte de, muchos de nosotros, ¿no?, de mentalidad anárquica. Ah, no, acá no hay nadie, entonces acá hago lo que quiero, hago mi cochera, pero no es así, ¿no? O no, esto es espacio público, allá pongo un puesto de algo ahí o pongo una caseta ahí. No es así, ¿no?
El espacio público, justamente por ser un espacio de todos, implica que sea un espacio respetado. Que todos debemos cuidarlo. Sí, excelente. Bueno, con un interlocutor como tú, Pedro, nos pasaríamos horas aquí hablando, pero el tiempo es tirano. Entonces, primero, quiero agradecerte por ese tiempo, con tus comentarios, con tus aportes, ¿no? Y quisiera invitarte a que, bueno, te despidas del público nuestro, los amigos que nos acompañan, y también invites, ¿no?, a que visiten Mateo Salado y también de repente redes sociales, no sé, lo que tienes en la cámara. No. Nuevamente, gracias por la invitación y efectivamente para que ustedes puedan ver un poco de lo que hemos hablado aquí sobre cómo las zonas arqueológicas pueden ser puestas en uso para la población, los invitamos a que nos visiten en Mateo Salado, que está a 3 cuadras de Plaza de la Bandera, en el Cercado de Lima. Nos pueden visitar, por ahora tenemos un horario reducido, que ya en los próximos meses lo vamos a ampliar, que es de jueves a sábado, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en la página Complejo Arqueológico Mateo Salado y en Instagram, Mateo Salado Oficial. Entonces allí no solamente pueden revisar los horarios de atención que tenemos en el sitio, sino también ver nuestro rol de eventos que vamos a tener en los próximos días y de los cuales el público puede participar libremente. Gracias, Pedro. Gracias a todos ustedes, amigos, que se conectaron a esta transmisión del conversatorio. Y quisiera invitarlos a que nos sigan en Facebook, en Instagram, TikTok, LinkedIn y YouTube con Estudio UGA Segarra. Síganos para más contenidos. Hasta la próxima. Gracias.